Hola amigos del canal Conciencia Cósmica, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Muchas gracias también a nuestra invitada del día de hoy, María Teresa, que nos sigue enriqueciendo con esos temas maravillosos que nos comparten. Hoy vamos a compartir un tema interesantísimo que es el poder de la voz. María Teresa, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a ti y un saludo para los oyentes. María Teresa, hablando fuera de cámara sobre el tema del poder de la voz, nos compartías que era la síntesis de muchos conocimientos que habías adquirido durante tanto tiempo. Cuéntanos cómo es que tú calificas como la síntesis a este tema, cómo es que llegas allí. Sí, hay una parte muy importante respecto a esa pregunta que además yo creo que es la pregunta que mejor define esta conferencia. ¿Cómo llegué aquí? Si alguien me hubiera dicho a mí hace 20 años todas las cosas que tenía que hacer para llegar a este punto, no sé si hubiera sido capaz de imaginarlo o no sé si me lo hubiese creído realmente. Pero el resultado ha sido más espectacular de lo que yo pensaba. Y cuando hablo de espectacular, no me refiero a éxito de ser famosa, ganar mucho dinero, ser reconocida, no me refiero a eso, no me refiero a tener más o menos importancia, me refiero a esa sensación de que estoy haciendo lo que he venido a hacer. Cuando yo empecé a hilar y digamos que a tener conciencia plena de por qué había tardado tanto en llegar a esta conclusión, la verdad que me impactó mucho y quienes me ayudaron fueron los arturianos, a través de mi comunicación telepática con ellos. Digamos que pasé de la comunicación verbal, que tenemos todos, a la comunicación telepática y ver cómo eso también podía influir en nosotros. Y ahora explico un poquito, lo vamos a poner de tal manera que yo pueda transmitir por qué tardé más de 20, 25 años en llegar a entender que todo lo que yo había hecho en esos 25 años eran los pasos necesarios para poder hablar hoy del poder de la voz. Imposible sin esos 25 años. Porque además, no solo hubiera sido imposible, sino que además tenía que ser ahora, en este momento de apertura, de consciencia y de comunicación con nuestros hermanos de la galaxia. Es que era el momento adecuado. Y todo lo anterior fue una preparación. A mí me dijeron los arturianos que el día que comprendiéramos el poder de la voz, ese día nos quedaríamos mudos, pero en un sentido de que empezaríamos a hablar con más consciencia. A partir de ahí, ¿cómo dar un seminario de 3 días, que es el curso de la voz, explicando a la gente qué es hablar cuando es algo que hacemos de manera muy inconsciente? ¿Cómo empezar a ser consciente de ese gran poder? Vamos a hilar un poco esto para que tenga sentido, porque si no, cuesta entenderlo. Yo porque lo he vivido todo en mis carnes a pulso. Si no, creo que me costaría entenderlo y explicarlo. Cuando alguien va a otro país, de los oyentes que estén escuchando, seguro que muchos podrían confirmar que cuando vives un tiempo en un país, el idioma de ese país forma parte de ti y cambia tu química cerebral. Yo recomiendo a todo el mundo que vea la película La Llegada. Se la recomiendo encarecidamente. Lo van a entender más allá de mis palabras. Como un idioma, unos símbolos, da igual, acaban cambiando la estructura y la química del cerebro en función de esas palabras. Yo hablo español y mi cerebro tiene unos fonemas, unos códigos de interpretación y unas palabras que en español para mí representan emociones y significados. Pero esas mismas palabras, aprendidas en otro idioma, adquieren un significado distinto. Incluso la misma palabra en diferentes idiomas tiene un ADN distinto. Un ADN me refiero a un uso que se le da o cómo se ha usado esa palabra a lo largo de los cientos y cientos de años de vigencia de ese idioma. Así que una misma palabra en un país tendrá
un ADN y en otro país otro, un ADN fonético. Y al tener un ADN fonético, eso influye en el entorno, porque la voz es energía, sonido. Así que imaginemos, en mi infancia, yo vivo en Alemania, vivo en Inglaterra, diferentes años en cada país, no 3 meses, varios años, 5 en Alemania, 3 en Inglaterra, y mi estructura cerebral se acostumbra a diferentes culturas, diferentes palabras, diferentes sonidos. Cuando yo fui a Alemania me costó adaptarme. Cuando fui a Inglaterra me costó muchísimo menos. Y aprendí a sentir en mí emociones muy distintas dependiendo de la cultura de cada país. Y parte de la cultura de esos países quedó impresa en mí. Una parte de mí se activó en la forma de vivir y las experiencias que yo tuve en esos países. De tal manera que yo ahora, mucha gente me dice, pero tú eres española, es que pareces más inglesa o pareces, ¿por qué? Porque todo lo que yo soy emana en mi campo energético la influencia de esas experiencias. Bien, vamos a meter ahora aquí un parámetro, la ascensión. La ascensión es el cambio a quinta dimensión, es imparable, lo hablamos en la conferencia de la ascensión. ¿Qué está pasando? Que nos estamos abriendo la mente a comunicaciones con nuestro verdadero hogar, la galaxia. Y dentro de la galaxia, todos los seres que en ella habitan. No sé si lo he comentado en alguna entrevista, pero nosotros somos de tercera dimensión intentando llegar a quinta. Estamos en el borde exterior de la galaxia, pero en el centro de la galaxia hay hasta la dimensión 49. Imaginemos el nivel frecuencial que hay en ese centro de la galaxia. Pero sigue siendo nuestro hogar. Algún día llegaremos allí. No importa cuándo, el tiempo es ilimitado. Bien, la ascensión es inevitable y este proceso tendrá lugar y vendrá esa apertura. Empezaremos a comunicarnos con seres de la galaxia. En mi caso, aunque tengo conciencia de Pléyades, Orión, Sirio, Andrómeda, Pléyades, etc., con quien yo hablo, me comunico, trabajo y colaboro es con los arturianos. Obviamente, si yo me comunico telepáticamente con ellos y ellos conmigo, ¿qué va a acabar pasando? Que al igual que cuando viví en esos países, mi cerebro se acostumbró a esos fonemas, a esa nueva forma de vivir en otro lugar, con sus costumbres distintas. No es lo mismo las costumbres que hay en un país que las de otro, todo es distinto y todo es enriquecedor, pero tu cerebro se acostumbra a pensar de diferentes maneras y a sentir y percibir. Eso fue uno de mis mayores entrenamientos. Yo, para mí, Alemania e Inglaterra son como mis hogares. Yo como si tuviera 3 hogares. Yo siempre digo, me encanta España, yo me siento tremendamente española, pero también me siento muy europea, debido a mis experiencias en otros países. Algo se te queda y un trocito de ti queda cuando te vas. Claro, y eso pasa totalmente a cualquiera que vive en otro lugar. Así es. Claro. Entonces yo cuando hablan de costumbres de uno y otro país, les entiendo, porque viví unos años allí, porque está integrado en mí. Y eso ha cambiado mi forma de ver el mundo. Yo tengo una perspectiva, no solo la de mi origen, sino de donde he vivido. Al empezar la comunicación con los arturianos, esa perspectiva también amplía en mí. ¿Por qué es tan importante la voz? Porque al yo integrarme más con la energía arturiana, debido al proceso de ascensión que es inevitable y todos tendremos estas comunicaciones, querramos o no, cuestión de tiempo, ¿cómo va a ser mi voz? Va a tener toda la impregnación, tanto de los lugares en los que he vivido, las culturas que he absorbido, pero obviamente también la arturiana. Y eso nos va a pasar a todos. Así que toda mi vida fue un proceso de adaptarme a culturas nuevas, vivencias nuevas, conceptos nuevos, palabras nuevas, para entrenar mi cerebro
para cuando llegara esta fase de mi vida fuera una integración más y rápida. Bien, a partir de ahí, imaginemos lo de la ascensión que comentaba. Vamos a subir de vibración. Si el sonido es vibración, nuestra voz va a tener muchísima más frecuencia y va a impactar más. Pero claro, ¿qué es mi voz? Si yo, por ejemplo, así que ahí empieza mi trabajo. Primero, hay un trabajo físico muy importante. Hay unos años de mi vida en los que estoy ahí cumpliendo una serie de tareas que yo traía, como trabajar en hospitales con niños, con sus familias. Había una serie en mi agenda había un montón de tareas que hacer. Y yo las fui haciendo y mientras tanto me iba formando. Y yo siempre dije, el poder de la voz. Es lo que yo acabaré haciendo. Pero hace 20 años yo no tenía ni idea. Y recuerdo que en un momento tuve una pequeña duda y estaba en un seminario y vino una señora del curso que yo no conocía de nada, se acercó a mí y me dijo, te están preparando para hablar. Solo espero seguir en contacto contigo cuando eso suceda. Hace 20 años. Y todo eran señales. Tuve durante un tiempo una amiga que era soprano, es soprano, y yo recuerdo que el mayor regalo que me hizo fue cuando se puso, imaginaros el chorro de voz de una soprano, es una mujer muy espiritual que canta con mucha conciencia. Imaginemos, ella me dijo, espérate, se puso delante de mí a una distancia muy corta y empezó a cantar una ópera a mi chakra de la garganta. Wow. Ahí, claro, otra gran apertura energética. Me iban sucediendo cosas así constantemente. Pero, ¿cómo poder hablar con la conciencia de lo que somos? Descubriendo de qué estamos hechos. Así que empecé primero con las terapias físicas, después ya trabajando como medium mucho. Vamos a retomar, porque son muchos años, a partir del curso de ángeles. Eso me dio una estructura. Después, yo recuerdo que estaba en una conferencia, siempre lo contaré, y en medio de la conferencia sentí como un corte energético brutal, que yo pensé que el mundo espiritual había desconectado de mí. Me pegué un susto. No era eso. Era que la parte de ángeles ya estaba hecho el trabajo y tenía que ocuparme de la ascensión. Así que empecé a investigar de la ascensión, empecé a traer todo el tema de la ascensión. Me abrí mucho más a los arturianos. Una vez comprendido eso, pasé a crear otro curso de propósito de vida. Pasé también la energía de María Magdalena, toda la parte femenina. Aprendí muchísimo de nuestro lado derecho e izquierdo. El niño interior yo lo llevo trabajando 25 años con la gente en sesiones, pero lo aspecté desde la cuarta, quinta dimensión. Cómo un niño interior no sanado te puede impedir ascender a esta cuarta, quinta dimensión. Trabajé más vidas pasadas, que era una cosa que a mí no me generaba especial interés. Así que fui y yo veía que era como poner un ladrillo encima de otro. Y a medida que yo investigaba todo eso, primero, lo investigaba. Segundo, lo integraba. Tercero, creaba una conferencia. Cuarto, anunciaba la conferencia y la impartía en varios sitios. Seguía curso asociado. Impartía el curso, no una vez, varias. Hasta que llegaba un punto que todo eso estaba integrado en mí, todo ese proceso. Me tiraba a veces un año. Yo, hasta que hablé públicamente de los arturianos, primero estuve 2 años trabajando con ellos, en silencio. Cuando yo estuve lista para compartir esa energía, fue cuando empecé, cuando yo lo tenía integrado. Así que iba integrando todo. Luego empecé a trabajar con los arturianos. Bien, yo dibujo muy mal, así que paso un día por una librería y me dicen los arturianos, compra un blog de dibujo grandote, de estos de bocetos enorme. Yo me reí, mi marido, que sabe que dibujo fatal, que nos reímos un montón, cuando vio el libro, bueno, yo creo que le di la alegría del día porque estaba súper intrigado qué iba a hacer yo con ese blog de dibujo. Porque, ya te digo, dibujo fatal. Yo lo guardé. Fui comprando rotuladores, plateado, dorado, negro, y yo lo guardaba, yo no tenía ni idea.
Y yo estaba trabajando con los arturianos. Y un buen día me dicen, coge el blog. Cogí el blog, cogí un rotulador y me dijeron, ahora vas a empezar a canalizar nuestros códigos. Y para eso era el blog. Fue increíble. Sí, sí. Yo aluciné. O sea, fue una cosa increíble. Y además, yo recuerdo que mi marido me acompaña en él, estas cosas, no cree en ellas, pero él me acompaña y él respeta mucho mi trabajo. Y yo dije, bueno, ahora, ¿cómo le explico yo a mi marido lo de los códigos? Porque claro, a simple vista parecen así simbolitos, ¿verdad? Como incluso, como, ¿y esto qué es? Y digo, se lo tengo que explicar para que le entienda. Digo, bueno, porque no todo el mundo tiene la mente abierta a estas cosas. Y era un miércoles, así que dije, yo en estado de shock todavía, porque además vi la frecuencia que tenían los códigos, dije, vale, el sábado tranquilos, mientras desayunamos y tal, se lo comento. Y el sábado por la mañana, esto lo cuento para que la gente vea cómo funciona cuando lo tuyo es tuyo, cuando empiezas a estar en tu camino, ¿no? Y eso no quiere decir que el resto no forme parte de ese camino, son peldaños de la escalera que te llevan a la cima. Todo se integra, sí. Exactamente, pero a lo mejor para poder hacer lo que estoy haciendo ahora he necesitado todo eso. Así que el sábado por la mañana se levanta mi marido y me dice, me ha pasado una cosa muy extraña. Y yo digo, ¿qué es? Dice, he tenido un sueño raro, de esos que tú dices que no son sueños, porque yo creo que no ha sido un sueño, que ha sido una experiencia. Y digo, ¿y qué ha sido? Dice, han venido unos señores vestidos de blanco y me han dicho que van a bajar unos códigos y que son muy importantes y que hay que protegerlos. ¿A qué códigos se refieren? Y tú ya con los códigos en la mano. Vaya, qué sincronías tan maravillosas. Claro, era una manera de ayudarme a mí y también de ayudar a él para entender, pero también una confirmación para mí. A veces pedimos señales y no llegan como queremos, llegan cuando menos te lo esperas. Bien, si yo y cualquiera que esté escuchando tiene conciencia de su vida, ¿por qué las lecciones que ha vivido? Vidas pasadas. Su lado derecho, su lado izquierdo. Masculino, femenino. María Magdalena, el lado izquierdo, el recibir. Integrar esas dos polaridades. No es lo mismo hablar desde la derecha que desde la izquierda. Hay que tener ambas polaridades, entender qué representa cada una. Si tengo el niño interior bien aspectado, si le voy sanando, creo que no sé si dije vidas pasadas o no, si no lo digo. Si tenemos una coherencia con nuestro propósito de vida, que puede que incluso no nos guste nuestro propósito de vida, no tiene que siempre gustar. Bien, pero es lo que hay que hacer. Si somos fieles al sentimiento que tenemos en nuestra tripa y seguimos ese instinto, si tenemos integrado la ascensión, que nuestra mente está expandiendo, que nos estamos convirtiendo más energéticos. Yo hago una pregunta a los oyentes. Si yo tengo conciencia de todo lo que acabo de decir o no la tengo, ¿habrá diferencia a la hora de hablar? Claro, totalmente. Totalmente. Vamos a añadir al poder de la voz. Ahora imaginemos que yo tengo conciencia de mi tercer chakra. Cojo un libro de chakras y leo que es el poder personal mío. Bien, el poder personal es respetarme, es creer en mí y es bien mi autoestima. Y yo digo, voy a ver cómo está mi tercer chakra. Veo que en una situación con alguien digo no cuando pienso o siento sí, o al revés. Cuando estoy en una situación que a mí me gustaría dar una respuesta seria y asertiva, me río como excusando. Me hacen daño y es una persona muy autoritaria. Y como tengo miedo a la autoridad, o la autoridad es un problema en mi vida, me río o justifico a la persona y no me pongo en mi lugar con respecto a esa situación y no me respeto. Todo eso y muchos ejemplos más que podríamos poner resiente mi tercer chakra.
porque por ahí se me fuga energía. Al hablar, mi pérdida de poder ya va a ser notoria, de entrada. Pero es que además yo he investigado sobre el tercer chakra, o sea que estoy sabiendo, soy consciente de dónde estoy perdiendo poder. Ya no es alguien que no sabe de chakras y se ríe cuando no le apetece reírse ante algo y nota como que se está empezando a sentir mal, porque está jugando al arquetipo del payaso. Se va a sentir mal, sí o sí. Pero si encima sabe de chakras, sabe que el tercero se le está fugando la energía. Pero su voz ya va a cambiar. ¿Qué está relacionado con el tercer chakra? Al lado está el hígado, en el lado derecho. El lado derecho es la energía masculina, es la acción. Si yo me debilito mi poder personal, voy a tener menos energía para actuar en la vida, en cualquier área. Como me estoy dando cuenta de esto y no me está gustando, genero ira en el hígado. Claro, Con el paso de los años, relacionado, sí. exactamente, con el paso de los años me puedo cargar el hígado. Pero es que además el hígado rige todo el meridiano de acupuntura que empieza en un dedo del pie, si no me equivoco, y termina en el ojo. Puedo también tener algún problema en la vista, porque toda esa ruta de ese meridiano está relacionada. Bien, como ya entro en ira, ¿cómo voy a hablar? Pues probablemente hable con ira y probablemente no vaya a usar la ira con alguien de autoridad porque le tengo miedo a la autoridad, por eso ahora tengo ira acumulada. La ira es amor estancado. En este caso, ¿a quién? A mí, porque no me he querido lo suficiente para ponerme en mi lugar. Voy a utilizar esa ira, la voy a intentar desahogar con alguien más débil que yo. Y probablemente hable con ira a alguien que no tiene culpa de nada. Y me voy a sentir mal también, porque sé que no he hecho lo correcto. Automáticamente esa energía me baja al chakra 2. Chakra 2 es dinero, poder, proyectos, los demás, mi trato con el entorno, con los demás, las relaciones personales. Ya no voy a estar en mi lugar, estoy perdiendo y ya no sé ni por dónde voy. Y me paso al chakra 1, que es el origen, la familia, etcétera, etcétera. Puede funcionar a la inversa. Puede empezar en el chakra 1 y llegar hasta el 3, generando lo mismo, da igual donde empiece, pero está claro que esa energía se va a proyectar a lo largo de todos mis chakras inferiores. Al suceder esto, no llego al cuarto chakra, que es la cuarta dimensión, la ascensión. Baja mi frecuencia energética y para yo poder comunicarme con arturianos, yo necesito una vibración muy alta. Si me he hecho a mí misma ese daño tan grande, tengo una vibración 3D, olvídate completamente de conectarte ahí arriba. Olvídate. ¿Y cómo voy a hablar? Con frustración. Pero añadido que debido al proceso de ascensión, donde la energía es tremenda, es muy fuerte la energía que está bajando, quiera yo o no, mi voz, yo soy energía. La energía que baja impregna mi energía. Por lo tanto, mi voz, haga lo que haga, hable desde donde hable o diga lo que diga, va a tener mucho más impacto, porque energéticamente tiene una vibración muy alta, quiera yo o no. Solamente imagínate este recorrido que hemos hecho brevemente. ¿Qué sucede? Que esta bajada de energía que está habiendo nos está despertando. De tal manera que hace 20 años yo a lo mejor no usaba bien mi poder y no me enteraba. Acababa mal, con una depresión, no me salían los proyectos, parece que nadie me veía, que era invisible, llámalo como quieras. Como dice en inglés, you name it. Ponle tu nombre, lo que tú quieras, la consecuencia. Pero es que ahora sí vamos a ser cada vez más conscientes porque nuestra mente se está abriendo. Dos de las grandes, matices que se están activando es la empatía. Es una de ellas. La empatía cada vez es algo que a través de la ascensión se va a abrir muchísimo. Vamos a hablar y vamos a ser conscientes del impacto que esas palabras causan con quien estamos hablando. Y al saberlo, le vamos a poner intención y vamos a ser conscientes de esa intención, queramos o no serlo. Y a medida que seamos más empáticos, yo voy a saber
qué es lo que le tengo que decir al otro o cómo se siente, y voy a saber cuando no lo he dicho apropiadamente, lo cual quiere decir que si no lo digo apropiadamente y era consciente, había una intención no demasiado adecuada, y en cuestiones de segundos todo eso me va a volver a mí, porque la energía se va a equilibrar en justicia energética. Porque yo sentí a Marta cómo se sentía, y a pesar de sentirla, le dije las cosas de mala manera, con lo cual mi intención no era muy buena. Y la energía es inteligente y dice, ah, sí, María Teresa, pues mira cómo se ha sentido Marta. Ahí te vuelve el plato lleno para ti. Causa y efecto, total. Pero mucho más rápido y más consciente que antes de entrar en este proceso de ascensión. Así que, hilando todo esto, imagínate el poder de la voz. Pero ahora imagínate, si trascendemos al chakra corazón, garganta, tercer ojo y planos superiores. ¿Con qué conciencia hablaremos de esa vibración tan alta? Increíble. Sí, sorprendente. Realmente es una reflexión tremenda. Claro. ¿Y entonces qué está pasando? Para poder hablar con esa conciencia y ser conscientes de este poder, como dicen los arturianos, ¿qué está haciendo la ascensión? Nos está ayudando a limpiar todo lo que está en esos 3 primeros chakras inferiores, que tiene mucho que ver con el mundo emocional, para poder entrar lo más limpios y ligeros en el 4º, 5º, 6º y 7º chakra hasta el número 12. Por eso estamos todos que vivimos, estamos como Santa Teresa de Ávila, que ella siempre decía, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ella siempre decía eso, era esa conexión que ella tenía con los planos superiores ya en aquellas épocas. Claro, estamos problemas con amistades, matrimoniales, hijos, el esto, el otro, angustias, depresiones. Es que estamos literalmente en la ascensión. Ha levantado la alfombra y está sacando toda la basura que hay debajo. Tenemos que entrar lo suficientemente ligeros y conscientes de esos 3 primeros chakras, trascender esta parte tan sumamente material 3D para tener el visto bueno y entrar en esa 4ª dimensión. Y alguien dirá, bueno, ¿y el visto bueno de quién? De tu ser superior, de tu alma, que es quien tiene el control sobre tu energía. Eres tú mismo. No hay nadie ahí fastidiando a nadie. Es uno mismo, dentro de una edad, de un entorno familiar, de las circunstancias de cada uno donde viva, y de su propia vida y su propia evolución como alma, porque todo cuenta, claro. ¿Cómo hacernos conscientes de ese poder de la voz? ¿Cómo empezar a canalizarlo en forma creativa? Lo primero, pensar antes de hablar. Tomar la decisión de observar cómo mis palabras impactan en los demás. Cuando decimos algo inapropiado, tener el valor y la humildad de sentir cómo le han sentado a esa persona esas palabras. Es desgarrador cuando lo empiezas a hacer, porque te das cuenta del daño que has causado si lo has hecho mal. Y lo has dicho mal, y sobre todo cuando comprendes que lo podrías haber dicho sin causar ese daño. Porque eso lo vamos a empezar a ver todos. Pero el gran trabajo empieza cuando dices, ¿y por qué lo he dicho así? Y ahí el trabajo es ya hacia adentro. Reflexión, sí. Un autoanálisis. Es una investigación de quién soy, de mi niño interior. Cuanta más información tenga, más me construyo. Cuanto más sepa, más voy a saber de mí y más voy a poder actuar con conciencia. María Teresa, ahorita que mencionaste esa palabra como tan profunda y tan importante, que es la intención. Hablemos un poquito sobre lo que es ese poder de la intención también. La intención es la esencia de nuestros actos, pero también de nuestras palabras. Acordaros que en la ascensión hablábamos de la membrana celular que absorbe toda la información del entorno, entra en el núcleo de la célula y ahí transforma toda la realidad de lo que somos.
Obviamente, con estas nuevas energías, mucho más. Porque la palabra es puro poder, es pura vibración, es creación. Así que cuando yo ponga intención en algo, allá donde va dirigido va a llegar con esa intención que yo le he puesto. Pero también me va a volver con la misma intención que he puesto. O sea, va a llegar y volver. Si yo me tomo el tiempo cuando voy a tener una conversación o cuando voy a hacer algo, o voy a decir algo que sé que es a lo mejor un poco difícil, y tengo en cuenta al otro, en la mayoría de los casos me voy a dar cuenta que a lo mejor esa persona no tenía tan mala intención cuando hizo eso, sino que es algo suyo, que no era algo contra mí, que era su propia historia. Eso podría ser un caso. Entonces hablaré distinto, hablaré desde una comprensión, porque yo no me sentiré ni atacada ni aludida, era la historia de esa persona. Si yo tengo un niño interior herido, me voy a defender de cualquier cosa que alguien, quizás sin intención, me recuerde o me haga recordar una situación similar. Luego también la parte de cómo manejo mi energía masculina y femenina. Tiene que haber un equilibrio. Bien, pues hablar desde ese conocimiento de esa intención. Si yo tengo una energía muy fuerte, puedo usar en exceso mi energía masculina y con mis palabras anulo la energía del que tengo enfrente. ¿Podríamos dar un ejemplo práctico? Sí, tú si tuvieras que elegir una espada o un escudo, ¿cuál te quedarías? Si tuviera que elegir el escudo. Bien, bien, ahora imagínate que me hubieras dicho espada, ¿vale? Espada es lado derecho, es masculino, es el guerrero. Bien, ahora imaginemos en un matrimonio, el señor tiene la espada porque le representa más, ¿cierto? ¿Qué pasa si la mujer también elige espada? ¿Qué pasaría? Claro, no, o sea, sería una guerra total. Claro, porque sí. ¿Qué pasa? ¿Que es que ella no puede tener espada? Sí, pero tiene en exceso su lado yang. El hombre lo va a tener de por sí, al igual que si el hombre tuviera en exceso el yin, el lado femenino, que estuviera todo el rato con el escudo, sería el típico hombre demasiado apocado, demasiado que no tendría ese carácter que le llaman, no sé cómo le llaman ahí en Colombia, pero en España les llaman calzonazos. ¿Allí se dice igual? No, realmente no. Bueno, pues... Pero apocado sí se entiende. Se entiende, es una persona, un hombre pues que no tiene autoridad, que no tiene, y como que no tiene capacidad de emprender, capacidad de dar, capacidad de actuar, capacidad de mover la energía. Pero por mucho que tú muevas, tiene que haber el opuesto que lo reciba. Si tú cocinas, pero nadie se lo come, se te estropea. ¿Ves cómo es importante el equilibrio? Tanto como el hablar y el escuchar. Aquí entra la otra parte importante de la voz. Claro. La parte receptiva, escuchar a las personas. Claro. Por eso, si tú en un momento, tú usas tu poder, tu lado femenino, un hombre utiliza en un momento dado su lado femenino, su energía femenina, cuando hay una energía muy de espada, ese hombre va a tener el control de la situación probablemente en el diálogo. Y si una mujer, y si hay una situación de energía masculina de mucho yang, esa mujer también puede utilizar el yin o viceversa, o están todos yin y hay que pegarles, espabilense ustedes que se nos va el tiempo y no estamos haciendo nada. Meter acción, ¿ves? Si tú tienes equilibrado tu acción y tu recepción en tus proyectos, tu lado yin y tu lado yang desde masculino femenino, podrás meter acción y darle el espacio a la energía para que haya un recibir. Si no, puedes ser la típica persona que hace y nunca deja espacio para que llegue nada. Sí, claro. Eso es ponerle intención a las cosas. Si yo sé que tengo un niño herido y que las personas que me encuentro pueden tener otro niño herido y me encuentro con una persona y empieza a hablar un poquito desde el pobrecito de mí, desde la víctima y deja caer alguna historia de su infancia, automáticamente mi intención a la hora de hablarle a esa persona va a ir dirigida hacia ese niño interior. Sí, sí.
María Teresa, este tema muy seguramente lo iremos a profundizar un poco más adelante con respecto al equilibrio de esas dos energías. Me gustaría que, por ejemplo, habláramos un poquito sobre las palabras que nos limitan, las palabras que nos dan, que nos debilitan. Nosotros mismos nos encargamos como de ser, entre comillas, nuestros propios enemigos. Claro, una misma palabra escuchada por diferentes personas les puede provocar algo totalmente distinto. Por ejemplo, a veces nos hemos encontrado con personas que a nosotros nos caen muy mal y a una amiga dice, qué raro, pues a mí esa persona me parece estupenda. ¿Qué ha pasado si es la misma persona vista desde dos puntos de vista? Todo lo que nos cae mal del otro es lo que no aceptamos en nosotros. Estoy hablando de cosas generales, ¿eh? No me estoy yendo a cosas extremas, me estoy hablando en términos generales. Si veo una actriz de cine famosa, exitosa, guapa, tal, en principio no tendría que molestarle a nadie, ¿no? ¿Por qué? Si esa mujer se ha labrado su futuro, ha querido ser actriz, tener éxito, ¿por qué debería de molestar a nadie? Pues no, a mí no me molesta ver gente famosa en la tele. Al contrario, yo veo y trato de sentir su frecuencia energética para ver qué pueden transmitirme, porque el éxito lo tienen integrado. Saben manejar la frecuencia del éxito, pues voy a aprender de ellos, lejos de verlos como enemigos. Ahora, si yo no me quiero, no me respeto, no me veo capaz, no tengo bien mi poder personal, no veo mi autoestima, no tengo capacidad de empezar un proyecto, acción, lado derecho, y merecerme que reciba un buen resultado, lado izquierdo, no tengo bien integradas mis dos polaridades, masculino-femenino, yin-yang, esa persona va a representar para mí todo lo que yo no puedo lograr y que además no sé ni cómo abordar para lograrlo. Y lejos de ver en ella un ejemplo de lo que se puede lograr, veo un enemigo. Y eso pasa con las palabras. Para una persona la palabra padre puede ser maravilloso. Para otra persona la palabra padre, que a lo mejor ha sufrido maltrato en la infancia, la palabra padre va a ser terror. Claro, la connotación va de acuerdo a su experiencia. Claro, pero antes esto lo vivíamos, lo experimentábamos, lo somatizábamos y seguíamos. Pero ahora vamos a empezar a ser conscientes de que la palabra padre, ostras, pues a mí la palabra padre me genera tal y cual. ¿Por qué? Y eso me obliga a ir a trabajar mi niño interior. Y voy y lo sano y lo rescato. Y a partir de ahí la intención que yo ponga al hablar del padre será distinto, el ADN de la palabra cambiará para mí, a mí me sanará, seré consciente de ello, veré la lección que hay implícita y por qué he vivido esa experiencia y tendré mejor mi lado derecho y toda mi vida empezará a moverse mejor. Porque probablemente la palabra padre, si no veo qué hay detrás, me generará una fuga de energía y debilidad, agotamiento, porque es como un interruptor que me va a conectar con todas esas experiencias negativas. Si yo todo eso lo saco fuera, que son chakras inferiores, va a subir mi frecuencia energética. Voy a hablar con otra intención distinta de la palabra padre. Voy a proyectar algo muy distinto en mi voz. Y voy a poder conectarme con planos superiores. Y voy a poder vivir la ascensión, el cambio energético que se está avecinando, que estamos en pleno proceso, aquí en la Tierra. Y obviamente mi capacidad de manifestar va a ser mucho más elevada. Y todas mis células van a absorber una información muchísimo más positiva, lo cual va a repercutir positivamente en mi salud. Claro. María Teresa, hablemos un poquito de lo que significa el valor del silencio. El valor del silencio es el permiso para comprender quiénes somos. Hay gente que odia el silencio. Y más aún, a mí hay gente que me dice, odio mi voz. Escucho mi voz y me dan ganas de vomitar. Esto dicho por mucha gente. No te creas que una, dos, no, mucha. Imagínate el trabajo que tiene esa persona para llegar a amar su voz.
Una persona que odia su voz, odia su sonido. Odia todo lo que se transmite a través de su voz. La voz es lo que nos representa. Y el silencio, cuando uno no está acostumbrado a convivir consigo mismo, cuando no se conoce, cuando le queda mucho trabajo por hacer, cuando no sabe qué camino seguir, qué ruta seguir, cuando no entiende muchas cosas, cuando siente frustración, ira, miedo, en el silencio, poco a poco van llegando esas respuestas. Y sienten verdadero temor a ese silencio, a esa soledad, a ese estar con uno mismo. Sin embargo, el silencio es la puerta de entrada a comprender quién eres. Es el valor de mirarte a los ojos y ver qué hay dentro de ti. No tiene que ser silencio 24 horas al día. Pero, por ejemplo, ¿cuántos estamos haciendo cosas con la televisión puesta de fondo, la radio, el otro, el tal? ¿Cuántos pasamos un momento verdaderamente a solas que cuando has pensado en todo lo que posible que podías pensar, la lista de la compra, las amigas que te caen bien o mal, lo que te dijo fulanito, y cuando ya tu mente se ha vaciado de todo lo que podría estar por ahí flotando y no le queda nada en qué pensar, que es cuando realmente empieza a pensar en cosas que no quería pensar, por eso pensaba en las otras. Ahí llegan esos momentos importantes que te pueden cambiar la vida. Y a mayor conexión y comprensión que tengas de ti, verás que ves más. Literalmente empiezas a ver más. Y al ver más, no digo ya de ver más con la vista, sino ves más todo lo que te rodea, el significado de muchas cosas, encuentras más tu lugar en el mundo, empiezas a hablar con mayor consciencia y empiezas a querer decir menos, pero más consistente. Claro. Sí, te comparto que tuve la experiencia, bueno, ya la he realizado varias veces, de una meditación que se llama Vipassana y son 10 días en silencio, son jornadas de meditación bastante extensas, como de 4 de la mañana casi hasta las 10 de la noche, con términos muy relativamente cortos de descanso, pero el punto es que la primera vez que realicé me di cuenta la cantidad de energía que gastamos hablando. ¿Por qué? Porque en esos 10 días en donde se nos cultiva lo que es el silencio, al final de esos 10 días, cuando yo salí, parecía que estuviese totalmente en un sueño lúcido. Toda la parte física la veía como si estuviese en un sueño lúcido o un desdoblamiento astral consciente. Entonces ahí pude experimentar cómo ese silencio te llena de energía y te permite captar de una forma tan distinta las cosas. ¿De qué manera podemos nosotros elevar nuestra voz a la tercera, cuarta y quinta dimensión? Simplemente poniéndola a lo que acabas de decir. Elevo mi voz a la cuarta dimensión. Y esperas un ratito. Y elevo mi voz a la quinta dimensión. Y esperas otro ratito. Pero cuidado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo tengo alguna amiga de mucha confianza que cuando tengo algo que me duele, que alguien me ha hecho, yo la llamo y hablo con ella en ese espacio reservado de confianza. Es decir, yo le digo, mira, esto me ha dolido, ¿puedo hablarte para desahogarme? Y ella me escucha en ese espacio de respeto. Se limpia, se manda el rayo violeta y se va. ¿Lo logro siempre? No. A veces me paso y hablo algo, una crítica, un juicio, un tal. Bien, quiero explicar eso. Los arturianos, por ejemplo, no utilizan la palabra porque cuando utilizan la palabra directamente manifiestan. O sea, ellos tienen mucho cuidado cómo hablar porque saben que es poderosísimo el habla.
Bien, imagínate dos personas hablando y se ponen a criticar. Y cuando digo criticar, vamos a pensar en un caso de verdadero critiqueo. Otra cosa es decir, pues fíjate, ayer me encontré con fulanita y me dijo aquello y oye, fíjate qué daño me ha hecho y tal y no esperaba yo eso. Estás hablando de tu dolor, es distinto. Ahora decir, fíjate fulanita lo que ha hecho porque tal y cual de estas cosas que se ven, cuando tú estás emitiendo ese juicio de valor y mucho más ahora en la cuarta, quinta dimensión, obviamente energéticamente algo le llega a esa persona. Eso que le llega, que puede que estar llegándole algo aunque no sepas qué, pero algo le llega, eso devuelve de vuelta. Hasta hace poco no teníamos conciencia de esto. A partir de ahora sí. A través del habla vamos a empezar a sentir, a tener conciencia, si elevamos nuestra voz a la cuarta, quinta dimensión, y aunque no la elevemos, la energía que está bajando nos está elevando a esa cuarta, quinta dimensión. Así que cuando hablemos, digamos eso o no, ya vamos a estar hablando desde ahí. Y nos vamos a reunir con alguien y vamos a hablar de alguien con una intención no muy buena y vamos a empezar a ser conscientes qué debilidad y mal cuerpo tenemos después de haber hecho eso. Y eso nos va a guiar para no hacerlo la próxima vez. Y ahí es como mantienes tu energía elevada a la cuarta, quinta dimensión. Porque si tú elevas tu energía a la cuarta y quinta dimensión, como dices tú, pero no cambias tus hábitos y no cambias tu manera de aspectar la vida o de hablar, de la intención que pones, de cómo usas tu empatía, de cómo juzgas y valoras el entorno. Al elevar tu energía a la cuarta, quinta dimensión y seguir usando la voz de una manera tóxica, la estás usando de una manera tóxica en la cuarta, quinta dimensión, que es más potente. Claro, así mismo la responsabilidad de nuestros actos. Y de nuestras palabras. Bueno, sería interesante que de pronto habláramos un poco aquí de cómo nos limitan los votos de silencio que pudimos haber hecho en alguna existencia pasada. Sí, ahí me encuentro en las lecturas con mucha gente que ha hecho votos de silencio, de pobreza, de autocastigo. Sí, si son muy fuertes porque se hicieron con mucha convicción, puede uno todavía arrastrarlos. Sí, ¿cómo puede la persona, si se da cuenta, por decir algo, que su misión es hablar, expresar, compartir, pero tiene todavía ese compromiso allí con esos votos de silencio? Pues puede meterse en estado de meditación y pedirle, por ejemplo, al Arcángel Miguel, que conoce nuestro propósito de vida. El Arcángel Miguel es conocedor del propósito de vida de cada uno de nosotros. Se le puede decir en oración, Arcángel Miguel, yo siento que tengo que hablar, que tengo que comunicar, que tengo que transmitir, pero hay algo como que no sé por qué no fluye. Si en alguna vida pasada he hecho un voto de silencio, por favor, Arcángel Miguel, que ese voto quede anulado aquí y ahora, en todas las direcciones del tiempo, en todas mis vidas, incluida esta, y en relación a todas las personas implicadas, incluida yo misma. Y que ese voto quede deshecho, Arcángel Miguel. Deshazlo y córtalo y que así sea. Y que sea libre de expresar lo que he venido a expresar. ¿Se puede hacer algo así? Sí, excelente, porque en realidad sí he escuchado a varias personas con ese punto y es importante que tengamos, digamos, como la herramienta o una orientación de cómo podemos salir de ahí y empezar a expresar esa luz y esa sabiduría que hemos venido a entregar. Exactamente. Y eso se puede aplicar a cualquier otro voto, claro. Bueno, hay un punto aquí dentro del tema que tú trabajas del poder de la voz, que es la humildad y la humildad y la integridad a la hora de escuchar. ¿A qué hace referencia? Una cosa es oír, todos oímos, a menos que una persona tenga un problema auditivo, y otra cosa es escuchar.
Cuando aprendes a escuchar, eso es una de las cosas que se enseñan en el curso. Cuando tú has sanado bien tu niño interior, cuando has integrado tu energía masculina femenina, cuando todo lo que hemos hablado en esta conferencia cada vez lo tienes más integrado, entras en un estado de vacío y un estado de una sensación de plenitud. Y cuando alguien te habla y a lo mejor te dice, pues no sé qué, y te grita un poco, mientras no sea una persona maleducada o agresiva, por supuesto, empiezas a ver el dolor. Y empiezas a ver que hay ira. Empiezas a ver que hay hígado. Y empiezas a ver que hay tercer chakra. Y sabes que es amor parado, estancado, algo no está fluyendo en la persona. Y luego analizas sobre qué tema hablaba y qué es lo que le sucedió. Y te puedo asegurar que esos son niveles muy elevados de empatía, que solamente con que la persona a la que estás escuchando sabe que probablemente te está pidiendo ayuda y es la única manera que tiene de hacerlo, porque no sabe cómo gestionar lo que le está pasando. Ve que tú no te alteras, que no te estás dando por aludida, sino que estás escuchando detrás de su ira, viendo qué hay detrás de esa ira. Automáticamente la ira disminuye, porque se ha sentido acompañado y sabe que alguien ha visto detrás de eso. Y entonces coges toda la información y empiezas a hacer preguntas con intención, preguntas directas, preguntas que es como un hilo que te va llevando y vas tirando del hilo hasta que llegas a la raíz. Y ahí la persona se desbloquea y te dice todo. Pero a veces lo que te encuentras también es muy doloroso. Yo cuando me hago una lectura me cuentan a lo mejor 10 minutos y yo voy anotando. Y de repente dicen, bueno, y esto que no es muy importante, ¿eh? Y sueltan 3 palabras. Digo, cuidado. Ahí está. Detrás de esas 3 palabras, una tremenda historia. Claro, porque la persona va a tratar de contarme todo un montón de batallas y de historias. Batallas en España es acontecimientos, porque teme tanto llegar a lo que verdaderamente le preocupa que no sabe abordarlo de frente. Y entonces rodea, y yo noto ese rodeo, porque no hay, hasta que de repente dice, esto no es importante, si no es importante, ¿para qué lo dices? Porque realmente sí lo es. Y ya ahí vas hilando, y eso te puede pasar con una amistad. También puedes ver la falsedad de muchas personas hacia ti a través de esto. Cuando te intentan manipular o conseguir algo de ti o cuando intentan... Y entonces a veces te dejas porque sabes el juego y en el fondo, como tampoco a lo mejor tienes mucha amistad con esa persona, te vas directamente y le dices, a ver, ¿qué quieres? Y eso es escuchar. Pero para poder escuchar, tienes que ser alguien en quien no hagan los demás mucho efecto espejo. Yo no puedo, si yo cada vez que me encuentro con alguien hay cosas en mí que no he resuelto y esas personas lo tienen, yo haré un efecto espejo. Y todo lo que esas personas me proyecten, yo me daré por aludida porque yo aún no lo he resuelto. Y esas personas harán como activar eso en mí que me hará sentir mal, incómoda, triste, alegre, ¿sabes? Pero si yo he hecho un trabajo importante conmigo y he limpiado todo eso y tengo ese conocimiento de mí que he dicho en esta entrevista, si alguien viene con algo pero yo ya lo tengo sanado, tengo armonizado o no, pero soy consciente de ello y sé manejarlo, porque hay cosas que nunca se sanan, solo somos conscientes de ellas y sabemos manejarlas, tenemos nosotros las riendas de la situación. Pues esa persona, diga lo que diga, a mí ya no me va a afectar. Y cada vez menos personas harán efecto espejo en mí. Seré capaz de neutralizar más cualquier cosa que me venga de fuera. Y eso me va a dar el saber escuchar más, porque no voy a estar en estado de defenderme.
Sí. María Teresa va a dictar un curso ahora en Madrid sobre el poder de la voz. ¿Quisieras invitar a las personas a el trabajo que vas a realizar para el mes de septiembre? Sí, es en septiembre 20, 21, 22 en Madrid. Y bueno, es todo lo que hemos hablado durante 3 días. Se hacen activaciones, se trabaja con los arturianos, se limpian estructuras antiguas, se conecta, se ven vídeos. He hecho vídeos experimentales en estudios de grabación, fotos del aura, como hablando, sintiendo y oyendo palabras iba cambiando las tonalidades del aura hasta llegar a diferentes estados. O sea, hay ejemplos gráficos y mucha información donde se demuestra el impacto del sonido y las palabras en nosotros. Y se hacen ejercicios de cómo hacer el ADN de una palabra, cómo limpiar esa palabra, su estructura. Se trabaja a niveles de energéticos de cuarta, quinta dimensión todo el rato, con ayuda de los arturianos y guías y ángeles que me acompañan en mi trabajo. Meditaciones muy fuertes y profundas. Y se trata de despertar durante 3 días, que la gente tenga conciencia y consciencia de lo que es su voz para que hable con esa conciencia y consciencia. Y el curso, como yo digo, se lleva puesto. Yo doy apuntes, doy material, pero realmente no son necesarios porque a la gente le gusta llevarse algo que pueda tocar, que pueda palpar. Yo sé de esa necesidad y entrego cierto material, pero el curso se lleva puesto como una chaqueta. Ya no te puede abandonar ese curso porque es un despertar en ti. Completamente experimental, directo. Sí. Sí. Pues bueno, María Teresa, si deseas agregar algo, puntualizar, cerrar con alguna observación. Sí, a mí me gustaría que esto no preocupe o asuste a nadie. Es un regalo, es una sensación de estar muy despierto porque vamos a comprender el gran poder que tenemos para llevar armonía a nosotros mismos y a aquello que nos rodea. Y eso enriquece nuestra vida a todos los niveles. Aunque primeramente haya que hacer ese trabajo de conocimiento de uno mismo. ¿Y qué trabajo más bonito y más intenso que tener esa conciencia? Y además que es ilimitado, porque siempre podemos aprender algo que integremos y desde esa integración de ese conocimiento nuestra voz se verá enriquecida. Es vivir con sentido de la responsabilidad. Sí, viene aquí la frase, el verbo crea. Exactamente. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta este momento. Vamos a poner toda la información necesaria para que quienes estén interesados en asistir al curso de María Teresa en Madrid lo hagan. Realmente es poder recibir ese gran regalo de un trabajo de más de 25 años sintetizado en 3 días de experiencia en el curso del poder de la voz. Gracias. Bueno, María Teresa, muchas gracias a ti y nos vemos hasta la próxima. Sean conscientes del momento que están viviendo. Sean conscientes de que muchos de ustedes son semillas estelares que han venido aquí única y exclusivamente a activar la humanidad. Sean conscientes de que muchos de ustedes han venido de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias, simplemente a activar la humanidad. Yo soy Juliano. Somos los arturianos.